Ecos Siniestros presenta Al otro lado de la ventana. El mundo se acabó un martes por la tarde. Nadie sabe exactamente cómo empezó o terminó, pero para cuando los noticieros comenzaron a reportarlo, ya era demasiado tarde. Lo que al principio eran solo rumores y titulares sensacionalistas sobre ataques violentos aislados, pronto se convirtió en un torrente de noticias que describían un horror indescriptible. Recuerdo la primera vez que vi uno de esos informes. Estaba sentado en mi sala, mirando sin mucho interés el televisor. El presentador, con una expresión que oscilaba entre el asombro y el miedo, hablaba de un brote de violencia en una ciudad del otro lado del país. Las imágenes mostraban a personas atacándose unas a otras, los ojos desorbitados y la piel pálida, como si estuvieran en un trance de furia incontrolable. En los días siguientes, las noticias se volvieron más alarmantes. Las calles se llenaron de caos. La gente corría despavorida, buscando refugio de los atacantes que ahora se conocían como los dementes. No había ninguna explicación clara. Algunos decían que era un virus, otros hablaban de una especie de locura colectiva inducida por una sustancia química. Las teorías conspirativas se multiplicaban, pero la verdad se perdía en medio de la desesperación. Observaba todo desde la relativa seguridad de mi hogar. Había tomado la decisión de no salir. Tenía suficientes provisiones para varias semanas gracias a una costumbre que adquirí tras escuchar consejos de supervivencia. El agua y los alimentos estaban almacenados en mi despensa. Y había reforzado las puertas y ventanas con tablones de madera. Los primeros días, el sonido de los gritos y los llantos era constante. El crujir de la madera mientras las casas cercanas eran saqueadas resonaba en mis oídos. Y cada golpe me hacía estremecer. Poco a poco, los informes de noticias se volvieron más esporádicos. Los presentadores, antes tan profesionales, ahora aparecían demacrados. Sus voces temblaban mientras intentaban mantener la calma. Luego, un día, la transmisión simplemente cesó. La pantalla del televisor se quedó en negro, y un silencio sepulcral inundó mi hogar. Fuera, el mundo había cambiado para siempre, y yo estaba atrapado en medio de una pesadilla sin fin, mirando a través de la ventana el infierno que se había desatado en las calles. El tiempo comenzó a perder significado en el encierro. Días y noches se fundían en una monotonía opresiva, donde solo el sonido de mi respiración y los crujidos de la casa rompían el silencio. El televisor, ahora solo una caja inútil, me recordaba constantemente la desconexión con el mundo exterior. No había noticias, no había voces, solo el eco de mi soledad. Al principio, me reconfortaba pensar que estaba a salvo. Tenía comida, agua y las puertas y ventanas reforzadas. Pero esa sensación de seguridad pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Sin la distracción de la televisión y con los libros leídos una y otra vez, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Empecé a escuchar ruidos que no estaban allí, susurros en la noche y golpes en las paredes. Cada vez que me asomaba a la ventana, esperaba ver algo más allá de la desolación, pero solo encontraba sombras moviéndose en la penumbra. Una noche, el silencio fue roto por un grito desgarrador que venía de la calle. Corrí hacia la ventana y me asomé con cautela. Lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de dementes había atrapado a un hombre. Lo rodearon y, sin piedad, comenzaron a desgarrarlo con manos y dientes. La sangre salpicaba el pavimento, y los gritos del hombre se apagaron lentamente. Retrocedí, con el estómago revuelto y el corazón latiendo con fuerza. Cerré las cortinas y me dejé caer al suelo, temblando. La realidad se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente, y no había escapatoria. Los días siguientes fueron una tortura. El suministro de alimentos y agua comenzó a menguar, y el temor a salir de la casa me mantenía paralizado. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar. Las luchas en las calles se volvieron menos frecuentes, y pronto, todo quedó en un silencio sepulcral. Era como si el mundo hubiera muerto, y yo era el último testigo de su caída. Empecé a hablar conmigo mismo, buscando consuelo en mi propia voz. Recordaba tiempos mejores, tratando de aferrarme a cualquier fragmento de normalidad que pudiera encontrar. Pero los recuerdos felices solo servían para acentuar la desesperación de mi situación. Me preguntaba cuánto tiempo podría soportar este encierro, cuánto tiempo antes de que mi mente se rompiera por completo.
Finalmente, un día, la desesperación se apoderó de mí. Miré alrededor de mi hogar, ahora convertido en una prisión, y supe que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Preparé lo poco que me quedaba de provisiones, agarré un cuchillo de cocina y me dirigí hacia la puerta. Afuera, el mundo podía haber terminado, pero tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de encontrar algo mejor que este infierno solitario. Con el cuchillo firmemente agarrado en mi mano derecha y una pequeña mochila con las últimas provisiones en la espalda, me acerqué a la puerta de mi casa. La había reforzado con tablones de madera y clavos, pero ahora esos mismos refuerzos se sentían como los barrotes de una cárcel. Con un esfuerzo considerable, retiré las barricadas, tratando de hacer el menor ruido posible. El mundo exterior me recibió con un silencio inquietante. Los restos de la civilización se extendían a mi alrededor, escombros y coches abandonados, ventanas rotas y puertas destrozadas. No había señales de vida, solo el eco de mi respiración y el latido ensordecedor de mi corazón. A cada paso, mis sentidos se agudizaban, esperando el menor indicio de peligro. Avancé por la calle, manteniéndome cerca de las paredes, siempre alerta. El miedo y la adrenalina eran mis únicos compañeros. Pasé frente a casas que alguna vez habían albergado a familias felices, ahora convertidas en mausoleos de desesperación. Los cuerpos de aquellos que no habían sobrevivido a los ataques de los dementes yacían en las aceras, sus rostros congelados en una mueca de horror. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, levantando el cuchillo. Una figura emergió de las sombras, tambaleándose hacia mí. Era uno de ellos, un demente, con la ropa rasgada y la piel cubierta de heridas. Sus ojos vacíos me miraron sin realmente verme, pero su olfato parecía captar mi presencia. Sin pensarlo dos veces, corrí. El demente me siguió, gruñendo y emitiendo sonidos guturales. Mi corazón latía con fuerza, el terror impulsándome a seguir adelante. Corrí a través de callejones y esquinas, mi respiración pesada y descontrolada. No me atrevía a mirar atrás, solo podía seguir adelante. Finalmente, llegué a un edificio en ruinas que solía ser un pequeño supermercado. Me colé por una ventana rota y me escondí detrás de unas estanterías caídas. Escuché los pasos del demente acercándose, sus gruñidos llenando el aire. Contuve la respiración, esperando que pasara de largo. Los gruñidos se detuvieron. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego el sonido de pasos alejándose. Solté el aire que había estado conteniendo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Miré a mi alrededor, buscando una salida. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Reuní todo el valor que me quedaba y me dirigí hacia la parte trasera del edificio. La puerta de emergencia estaba entreabierta. La empujé con cuidado y me asomé. El callejón trasero estaba vacío. Salí lentamente, manteniendo el cuchillo en alto. El camino seguía siendo incierto, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. La esperanza de encontrar un refugio, algún lugar seguro, seguía viva. La última imagen que tuve al cruzar el umbral del callejón fue la de un cielo oscuro, plagado de nubes ominosas, y la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la distancia. Seguí avanzando, sin mirar atrás, hacia un futuro incierto. En el silencio de ese nuevo mundo, cada paso era una victoria, y cada respiro, un recordatorio de mi lucha por la supervivencia. No olvides suscribirte, dar like y comentar.